lo suplico, Señor, con todo mi corazón. Te lo suplico, Señor, con todo mi corazón. Ayuda a tu pueblo negro a sufrir este dolor. Ayuda a tu pueblo negro a sufrir este dolor. Los campesinos sentimos una gran desilusión. Los campesinos sentimos una gran desilusión. Y al ver que nuestro gobierno no nos tiene compasión. Y al ver que nuestro gobierno no nos tiene compasión. Ayúdanos, gran Señor, a esta lucha sin igual. Ayúdanos, gran Señor, a esta lucha sin igual. Que tenemos los costeños y es por las comunidades. Que tenemos los costeños y es por las comunidades. El territorio es la vida y es la gran felicidad. El territorio es la vida y es la gran felicidad. Porque allí los campesinos nos podemos ostentar. Porque allí los campesinos nos podemos ostentar. Esta lucha no se acaba, no la vamos a dejar. Esta lucha no se acaba, no la vamos a dejar. Por los derechos del negro que debemos reclamar. Por los derechos del negro que debemos reclamar. Jesús nos mostró el camino de la lucha por la paz. Jesús nos mostró el camino de la lucha por la paz. Y hasta que no compartamos, no dejamos de luchar. Y hasta que no compartamos, no dejamos de luchar. ¿Qué vamos a hacer en cada una de estas estaciones que tenemos? Llamo las estaciones. Una estación es en la Corte Constitucional, otra es en Medio Ambiente, otra va a ser en la Defensoría, en el Congreso y volvemos a la Corte Constitucional para hacer nuestra velatón a las 4 de la tarde para cerrar el tema. Podamos sacarlo lo mejor posible porque es nuestro impacto de llegada, es mostrándonos, aquí estamos, achicagüeños, venimos 21 años sin respuesta, están secuestrados nuestros derechos de Chicayá y nosotros estamos resistiendo y ahora, lo que es peor aún, con todo el tema de ola invernal, más que la central hidroeléctrica sigue colmatada y con más lodo que tenía antes. Y finalmente, regresamos al Congreso a completar nuestra primera gestión, que era de ir a visibilizarnos, pero allá a exigirle que necesitamos que nos dé rápidamente el fallo de revisión de la tutela que hemos planteado, donde estamos pidiendo que el Anchicayá sea declarado sujeto de derecho. De mar afuera vengo hacia Bogotá a reclamar los derechos del río Anchicayá, a reclamar los derechos del río Anchicayá, reclamar los derechos del río Anchicayá, a reclamar los derechos del río Anchicayá. Lo que la Celsia nos hizo, del oro que nos largó, de mar afuera yo vengo con rumbo a Bogotá, a reclamar los derechos del río Anchicayá. Queremos que el mundo lo sepa, queremos que ustedes sean protagonistas de llevar ese mensaje. Y a ustedes que son funcionarios del Estado, díganle al gobierno en qué condición estamos viviendo las anchicagüeñas y los anchicagüeños, los niños y las niñas, los adultos y las adultas. Que hay una comunidad que aún no ha nacido, pero no tiene el derecho de seguir disfrutando ese río. Que todos los derechos que teníamos nosotros, los derechos humanos, el derecho que nos otorga la ley 70 del 93, fueron vulnerados. Y queremos que ustedes que están exiliados, que ya dije que quisieran que regresaran a su país, puedan llevar ese mensaje a esos países, allá donde de pronto se les mueve la fibra. Porque ese país que antes vino con la cruz y la espada, hoy vino con una multinacional a matar el río Anchicayá. Un río que ya no ruge, un río que ya no canta, un río que ya no llora, un río que nos dio mucha alegría, mucha felicidad, hoy nos mataron. En esta tierra bonita, refugio de campesino, donde me engendró mi madre, donde he parido mis hijos, aquí en nuestros montes verdes se conserva la memoria
se reproduce la vida y se escribe en esta historia. Sin la tierra no soy nadie, sin ella la vida es dura. Si entrego mi territorio, he pedido mi destino. Si entrego mi territorio, he pedido mi cultura. Muy buenos días, muchísimas gracias. Damos apertura entonces, después de haber visto este video de las comunidades del Rivanchicayá y sus esfuerzos perdón, un segundito, que han estado luchando por los derechos de las comunidades por ya más de 20 años. Y también más recientemente han colocado una acción legal pidiendo los derechos del Rivanchicayá. Este es el tercer foro. Algunas de las personas que están aquí nos han acompañado en este proceso, han acompañado a las comunidades en todo este proceso de la búsqueda de cumplimiento por parte del Estado y las compañías que han afectado a estas comunidades por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es también interesante ver cómo este caso ha tomado tanto tiempo y al mismo tiempo ha creado una familia que acompaña a la comunidad. Y creo que esta familia no va a desaparecer, esta familia va a continuar acompañando a la comunidad y haciendo todo lo posible hasta que se puedan restituir los derechos, la dignidad de las comunidades, la recuperación del río. Bueno, sin hablar más, quisiera dar la palabra entonces a un representante de la comunidad. Entiendo que, a ver, sería Silvano tal vez quien puede comenzar. Silvano ha estado también de nuevo desde el principio en este proceso y quisiéramos darle paso. Ok, Silvano, no sé si Silvano o Benjamín, puedes habilitar tu micrófono, por favor, y tienes toda la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludo cordial para todos, esto especial al doctor Germán, a todo el equipo de Guaya, a todos quienes nos acompañan hoy en este espacio. Yo soy Benjamín Mosquera, hago parte del Consejo Comunitario Mayor de la Comunidad Negra de Lanchicayá. Saludo especial para todos quienes se pudieron conectar, para los ponentes, para los organizadores y para la comunidad en general, por participar de este gran espacio, gran foro que le hemos llamado Lanchicayá Resiste. Este ya es el número 3 de todos los foros que hemos hecho y pues queremos poner de manifiesto la razón de ser de este foro hoy. Tiene que ver con 3 elementos fundamentales. Un primer elemento es un poco poner en evidencia lo que está pasando hoy en el Lanchicayá con relación al vertimiento pues de lodo que se generó hace 21 años y cómo ha venido deteriorándose la vida de la comunidad en el territorio a partir de la agricultura, la salud, las condiciones ambientales y las condiciones de vida digna de la población. 2, tiene que ver con que hoy la central hidroeléctrica, que en el 2001 arrojó más de 500.000 metros cúbicos de sedimento a Lanchicayá, está hoy totalmente colmatada nuevamente con más lodo del que arrojó. Y entonces nos preocupa que en esto al invernal pueda generar algún tipo de desbordamiento, se pueda pues, generar algún desbordamiento y afectar con ello a la población de los ribereña, de las comunidades que están allí. Y 3, tiene que ver con lo que usted planteaba hace un rato, con los derechos secuestrados jurídicamente que tiene la comunidad chicagüeña, que hace 21 años venimos dando una batalla jurídica tendiente a garantizar el resarcimiento de los daños y la indemnización de esta comunidad que ha sido afectada por una multinacional y que hasta el momento, después de 21 años, hasta el momento no hemos podido hacer uso y disfrute y goce de los derechos efectivos de esta comunidad negra. Entonces, son como los 3 elementos que pues trascienden a nuestro alcance
y que queremos poner hoy de manifiesto en este espacio, agradeciendo obviamente a todos quienes están de alguna u otra manera ayudándonos a evidenciar esta situación, tanto en lo nacional como en lo internacional, toda vez que hemos agotado las instancias jurídicas nacionales y ya estamos abordando las instancias internacionales como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de entrada, agradezco a todos quienes están pues extendiendo esta voz, están extendiendo este clamor y haciendo esta exigencia para que la comunidad chicaragüeña tenga claridad frente a qué va a pasar en términos de su hábitat, que es el territorio en el que estamos hoy, que está siendo gravemente afectado por la acción que está desarrollando una multinacional en el río y la ola invernal que se avecina, que estamos viviendo, perdón. ¿Qué va a pasar con esos sedimentos que están acumulados, que hoy superan los 4 millones de metros cúbicos, que están almacenados en un embalse que tiene capacidad para 5 millones de metros cúbicos de agua y que hoy están trabajando a filo de agua, que la represa está totalmente colmatada? Y 3, el tema jurídico que esperamos hoy, pues a partir de estas acciones que venimos desarrollando hace más de 20 días, tendiente a hacer la incidencia política, que la Corte Suprema de Justicia, que es la que nos ha venido acompañando de manera más concreta en este proceso, digamos, acompañando en el sentido de que ha dado fallos que reconocen el derecho de la comunidad, aspiramos que pueda de una vez por todas destrabar ese fallo para que la sentencia unificadora que pueda emitir recoja realmente el sentir y los derechos de esta comunidad que ha sido vulnerada. Entonces, como de preámbulo, plantear, digamos, en esa ruta los 3 elementos importantes que para la comunidad negra chicagüeña hoy requiere que sea, digamos, visibilizada, pero también atendida por las autoridades que tienen la competencia para ello. Agradecerla, y aquí estaremos atentos para ver cómo podemos ir tramitando en la medida en que el foro vaya desarrollando y haciendo las claridades que podamos tener de acuerdo a las solicitudes que se hagan. Muchas gracias, y aquí estaremos atentos para ayudar a aclarar la situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Queda bien claro, y creo que la forma como comienza a desarrollarse el foro es después de que hable Germán, el apoderado, el abogado defensor. Vamos a dedicar la primera parte digamos, a los aspectos corporativos, de responsabilidad corporativa, y después vamos más hacia los derechos, digamos, el caso dentro de la Corte y dentro del sistema judicial colombiano e internacional. Entonces, me da realmente mucho placer presentar a Germán Ospina, que ha sido a través de Germán que International River se ha vinculado a apoyar también el caso. Germán realmente me ha sorprendido a mí digamos, la dedicación por tanto tiempo, por décadas, a acompañar las comunidades y siempre pensando en nuevas oportunidades, nuevas formas de ver. Y yo creo que también, digamos, acumulando o abriendo campo a una nueva jurisprudencia. Germán, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, Monty, por tu amable presentación. Bueno, primero que todo, pues darles la bienvenida al Foro Derechos Represados 3 por la Dignidad del Río Anchicayá y sus comunidades. Nosotros en esta ocasión, pues contamos con la participación de organizaciones prestigiosas a nivel internacional que nos han acompañado todo este tiempo y para este foro, para hacer su presentación. Y también tenemos invitados especiales, el señor Pedro Arrojo, de España, relator especial para los derechos del agua y el saneamiento, y a la doctora Ana María Miranda, eurodiputada de España. A todas y todas, muchísimas gracias por el acompañamiento y la participación. Bueno, en mi condición de abogado defensor y apoderado de las comunidades, digamos en este caso de litigio estratégico, el cual hemos construido durante estos últimos 21 años, de la mano, muy de la mano con las comunidades. Ese ha sido, digamos, el éxito, digamos, o lo que podemos mostrar hasta ahora. Y en este sentido, digamos, nosotros iniciamos un caso que está compuesto por muchas acciones legales e incidencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero obviamente este no es un escenario jurídico para profundizar en todas esas acciones, el tiempo es muy limitado, entonces me limitaría a hacer una actualización y contextualización muy breve y puntual para, digamos, que sea tenida en cuenta. Empezaremos por decir que luego del desastre del 2001 iniciamos pues varias acciones legales, en particular iniciamos una acción de grupo
para reclamar una indemnización por los perjuicios causados a las comunidades. Esta acción de grupo tuvo una sentencia de primera instancia favorable a nosotros, algo que parecía pues muy poco probable. Obtuvimos después, posteriormente, una sentencia de segunda instancia también favorable el 7 de septiembre del 2009. Esa es una fecha histórica. Se hizo justicia, teníamos sentencia de segunda instancia. En Colombia no existe tercera instancia, normalmente debería haberse cumplido esta sentencia, pero a partir de ahí se iniciaron una serie de dilaciones para el cumplimiento de esta sentencia y se hizo a través de una tutela que fue interpuesta por la empresa. Inicialmente la empresa que causó el daño fue Unión Fenosa Española. Esta fue vendida en el 2010 con sentencia de segunda instancia a una empresa colombiana, Celsia, Argos. Y esta segunda empresa colombiana interpuso, no pagó la indemnización, sino que interpuso una tutela y a partir de ahí empezó una dilación jurídica, una tutela que fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo de Estado de manera rotunda y que desafortunadamente fue seleccionada para revisión por la Corte, quien profirió la sentencia T274 del 2012, y en esta sentencia se acogen las pretensiones de la empresa y se anula la sentencia del 2009 y se anulan las pruebas de valoración. Esto fue un golpe muy serio pues para el proceso. Nosotros frente a eso interpusimos un incidente de nulidad que afortunadamente fue resuelto en sala plena por la Corte Constitucional, quien profirió la sentencia unificadora SU 686 del 2015, mediante la cual anula la T274 y le da plena validez y vigencia jurídica a la sentencia de segunda instancia del 2009 y a las pruebas de valoración. Para ello hace un profundo análisis de las pruebas, de la parte procedimental y todo lo demás, para concluir que negar y anular las pruebas de valoración sería una grave vulneración a los derechos que tienen las comunidades a presentar sus pruebas. Entonces, estas pruebas y la sentencia quedan con plena validez en el 2015. Estábamos nuevamente listos para el pago cuando el Consejo de Estado profiere un auto mediante el cual suspende otra vez el cumplimiento de la sentencia. Para resumir, interpusimos acciones legales, recursos ordinarios y finalmente solicitamos un cumplimiento extraordinario a la Sala Plena de la Corte Constitucional, que mediante auto 295 del 2020 resuelve de que efectivamente la Corte Constitucional en la 686 no había ordenado que se suspenda o que se suspenda la sentencia del 2009. Entonces, digamos, a partir de ahí, en el 2020, teniendo esa respuesta del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, aún con este auto, profiere una sentencia que es la SU del 10 de junio del 2021, mediante la cual vuelve y anula la prueba de valoración, las pruebas de valoración, y vuelve y anula la sentencia de segunda instancia del 2009. Entonces, esto generó un caos total porque al anular las pruebas, simplemente identifica a 1.700 personas de un total de aproximadamente 6.000, es decir, deja aproximadamente 4.000 personas de la comunidad sin justicia, sin acceso a la justicia, cuando han venido, en este caso, presentando y trabajando y luchando por estas pruebas de valoración durante 21 años, para de un momento a otro venirles a decir que tienen que volver a presentar nuevamente pruebas pasados 21 años. Algo que generó un caos, porque aprovechando esta falta de integración del grupo, como era la obligación del Consejo de Estado, hay grupos al margen de la ley pretendiendo ingresar y que sean reconocidos como víctimas, como no lo soy, generando amenazas a los líderes, las comunidades y a mí como apoderado. Bueno, eso por una parte. Nosotros, paralelo a eso, bueno, frente a esta sentencia es, digamos, tiene tantos errores y tantas complejidades, que esta sentencia del 10 de junio del 2021, el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica interpusieron una tutela en contra de esta sentencia SU del 10 de junio del 2021 y con argumentos muy sólidos, ¿no? Argumentando de que, digamos, la Corte, el Consejo de Estado había descontextualizado la SU 686 para ordenar, digamos, esta suspensión, y también se había extralimitado en sus funciones el Consejo de Estado al proferir una tercera instancia cuando esta no opera para este tipo de casos. En Colombia no existe esta figura. Entonces, digamos, por eso el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica interponen esa tutela, la cual nosotros coadyuvamos con mucha vehemencia
sentencia porque estamos completamente de acuerdo con estos argumentos y la grave vulneración de derechos que significa esta sentencia. Y en este sentido, la tutela fue negada en primera y segunda instancia y en este momento, el 1 de diciembre, acaba de ser puesta en sala de selección, le fue asignada una sala de selección, la cual tendrá que decidir sobre la revisión de esta tutela. Además de esto, de manera paralela, nosotros interpusimos una tutela en el año 2020 con apoyo de muchas organizaciones para que se declare el río Anchicayá y sus afluentes como sujetos de derecho. Esta tutela la argumentamos no solo con las afectaciones y riesgos que tiene el río como tal, sino que la argumentamos también con la problemática, obviamente, de la comunidad afectada. Ahí incluimos muchos aspectos, el problema de la colmatación de lodos en la represa, qué va a pasar con esos lodos, el incumplimiento de unas medidas que ordenó el ministerio que se debieron cumplir desde el año 2001 y no se han cumplido hasta la fecha. Es decir, una serie de situaciones para que la Corte tuviera los elementos para tomar su decisión. Esta tutela fue negada en primera y segunda instancia y afortunadamente la Corte Constitucional la tomó en sala de revisión, fue seleccionada por una sala de revisión y dada la complejidad y la trascendencia social y jurídica del caso, el magistrado ponente, el doctor Lizarazo, solicitó a la Corte, a la sala plena de la Corte, que de manera extraordinaria asumiera directamente la competencia para que esta sentencia no fuera proferida por una sala de revisión, sino que se fuera proferida por la sala plena mediante una sentencia unificadora. Es decir, estamos a puertas de una sentencia unificadora de la sala plena de la Corte Constitucional y, digamos, la Corte Constitucional hace algo maravilloso y es que con una tutela de estas que muchos consideran romántica del río Anchicayá, ha logrado integrar, profirió dos autos de pruebas, eso es algo también muy excepcional, normalmente profieren uno, profirió el primero el 18 de marzo de este año, muy profundo, con muchas preguntas a los organismos, a las empresas, a nosotros como demandantes, profundizando en todos los temas del caso Anchicayá, incluida todas las acciones internacionales, nacionales, etcétera. Y, digamos, al integrar todo esto, nosotros también estamos solicitando que se acumule esta sentencia del Ministerio del Medio Ambiente que pide la nulidad de la sentencia del 10 de junio del 2021 para que de manera integral la Corte Constitucional asuma el caso y logre proferir una sentencia que evite la continua, masiva y sistemática vulneración de derechos a que han sido sometidas las comunidades de Anchicayá. Ese es un poco, digamos, la parte en la que estamos. El tiempo, no sé, Monty, estoy ya corto de tiempo. Podríamos hablar mucho de esto, pero... 2 minutos tienes. 2 minutos, bueno. Entonces, la idea en este momento es, hemos iniciado una serie de estrategias, o continuado, porque ya hace tiempo venimos con una cantidad de estrategias, y en este sentido, lo que buscamos es, a través de amicus y a través de solicitudes ciudadanas de revisión y a través de una solicitud de acumulación frente a la sala plena de la Corte, que este caso sea, digamos, unificado en todo su esencia. Y tenemos otra serie de peticiones, ¿no?, que no entraré a profundizar, como es que se declare el estado de cosas inconstitucional, porque aquí estamos frente a esta masiva vulneración de derechos, y otra serie de solicitudes que estamos presentando y que ya algunos compañeros más adelante, digamos, podrán profundizar. No quiero abusar del tiempo, podríamos hablar mucho, pero sé que el tiempo es escaso y debemos respetar el tiempo de los demás, de modo que ese es un poco, de manera muy general, la actualización del caso. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Germán. ¿No? Como veníamos diciendo, es un caso con un antecedente, o sea, con historial larguísimo, y que cada vez más nos damos cuenta que la reparación, es inminente las reparaciones integrales, no solo compensación, no solo arreglar con un puente, etcétera, sino que realmente se requiere de reparaciones integrales, que para mí también incluye la dignidad, ¿no? Recuperar la dignidad de la comunidad. Siguiendo adelante, quiero presentarles a Juan Oliver, que es corresponsal de Público en España, en Galicia. Él es periodista, también especializado en estudios iberoamericanos, máster en medios de comunicación, ha hecho estudios de derecho también, escribe, colabora, trabaja entre otras
periódicos también, El Mundo, el periódico de Cataluña, La Voz de Galicia, Diario, para que él fue corresponsal en Bruselas durante 5 años. Y lo más importante es que por favor a través de su nombre chequeen el último artículo que escribió sobre Anchicayá, que a mi modo de ver ha sido realmente el artículo más completo, mejor escrito, y que teníamos muchísimas ganas por ver un artículo de ese tipo. Juan, por favor, compártenos tus ideas. Gracias. Jo, Monty, muchísimas gracias. Me sonrojo y me emociono al escucharte. Bueno, quiero daros las gracias a todos, ¿vale? En especial a Ana Miranda, que fue, y a su equipo, a Pilar, a su equipo en el Parlamento Europeo, que fue la que me puso en contacto con este caso. También a Human Connect y a Juan Santoyo especialmente, como no a Germán, ¿vale? Cuya lucha, no sé, haber puesto en juego su vida y la de su familia por esta causa me parece un ejemplo de dignidad. Y a través de ellos también quiero darles las gracias a todos y cada uno de los miembros de las comunidades, de sus representantes. Vuestra lucha y vuestra causa es la nuestra. Bueno, como has explicado, Monty, Público es un diario digital español que tiene su sede en Madrid. Yo trabajo en Galicia, que es una comunidad autónoma del norte de España. No sé si sabéis, las comunidades autónomas en España son como los departamentos colombianos, con la particularidad de que Galicia tiene una particularidad y es que está considerada dentro de España como una nacionalidad histórica. En España hay 17 comunidades autónomas, solo 3 tienen esa consideración de nacionalidades históricas, en base pues, a que tienen una lengua propia, una cultura propia, una identidad nacional histórica propia. Eso sucede en Galicia, Euskadi y Cataluña. Son las 3 comunidades autónomas que tienen esa concepción de nacionalidad histórica. Disculpad que haya empezado con este dibujo del mapa político-administrativo del Estado español, pero es que es relevante, ¿vale? Para lo que vamos a tratar. Me imagino que muchos os preguntaréis por qué un tipo que vive en Galicia, que es una comunidad del noroeste de España esquinada, su periódico que tiene sede en Madrid, le encarga hacer este trabajo y hacer esta serie de reportajes sobre Anchicayá. Vale. Naturgy es una sede catalana, es una empresa catalana, perdón, que tiene su sede en Madrid desde 2017. Y bueno, a ver si lo puedo explicar bien. Como ya sabéis, el vertido de Anchicayá se produjo en el año 2001 cuando la empresa que gestionaba la presa, EPSA, era propiedad de Unión Fenosa. ¿Vale? Bueno, pues sucede que Unión Fenosa era una empresa gallega, era una compañía gallega de mi comunidad, de mi país. ¿Vale? De hecho, era la mayor empresa de energía que había en Galicia y una de las mayores de España. ¿Vale? En mi comunidad, salvando las distancias, que pueda asemejar al Valle del Cauca porque tiene una cantidad de recursos naturales sorprendentes. Entonces, eso sirvió siempre a las empresas energéticas, ¿vale? Para utilizar Galicia como fuente de producción y de suministro a nuestro país. Digo el país porque, como expliqué antes, Galicia es un país sin Estado, ¿vale? O dentro del Estado español, pero es un país dentro de esa concepción de nacionalidad histórica que refleja la Constitución española. Me parece relevante sentar estos antecedentes para explicar qué era Unión Fenosa, porque creo que puede contextualizar muy bien la manera en que esa empresa actuó en el año 2001 y gestionó la catástrofe en los años posteriores. Vale. Fenosa responde al acrónimo de Fuerzas Eléctricas del Noroeste de España. Vale, y fue fundada en 1943 por un empresario que se llamaba Pedro Barrí de la Maza. Pedro Barrí de la Maza era un banquero adinerado que financió el golpe de Estado de 1936 y que proporcionó a los sublevados encabezados por Francisco Franco buena parte del sostén financiero que les permitió ganar la guerra española contra el régimen legítimo de la Segunda República. De hecho, en los años posteriores al golpe, Pedro Barrí fue testaferro de Franco y el creador de la red de expolios, de robos, de latrocinios que permitió al dictador crear su fortuna, que es una fortuna colosal y que aún hoy en España siguen disfrutando sus descendientes, ¿no? Bueno, pues en pago a esos favores que hizo Pedro Barrí de la Maza, Franco le enriqueció también aún más, si cabía, entregándole empresas y bienes de empresarios republicanos. Entre esas empresas había una compañía que se llamaba Electra Popular Coruñesa, que era propiedad de un empresario republicano, se llamaba José Miñones.
y fue fusilado por el bando franquista en 1936, al poco de comenzar la guerra. ¿Vale? Franco expropió todos los bienes de Miñones asesinado, se los expropió a su familia y se los entregó a Pedro Barrié. Entre esos bienes estaba Electra Popular Coruñesa, ¿vale?, que es la empresa a partir de la cual Pedro Barrié creó Unión Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste. Insisto en que me parece, de verdad, perdonad por si os estoy dando una chapa, ¿no? Pero me parece relevante citar esto porque puede explicar la manera de actuar de Fenosa en el Valle del Cauca. Porque no es una empresa más, es una empresa franquista, es una empresa del empresario más próximo al dictador, una empresa que se crea a partir de un asesinato, de un expolio, de un genocidio, de una guerra civil, y que se desarrolla durante los 40 años de la dictadura militar de la mano del máximo responsable del régimen. Es decir, tened en cuenta que Pedro Barrié era el testaferro de Franco. La expansión internacional y la llegada de Fenosa a Colombia también tiene mucho que ver con esas prácticas habituales corruptas en una tiranía, ¿no? Cuando en 2008, 2009, 2010 se fragua la venta de Fenosa y de EPSA, por tanto, a Gas Natural, que era lo que hoy es Naturgy, cambia el nombre, ¿vale? Pero se sigue manteniendo esa estructura empresarial creada y desarrollada no solo durante la dictadura, sino de la mano de la dictadura. Insisto en esto, porque me parece muy relevante. No es una coincidencia temporal. La historia de Fenosa es la historia de una relación de causa-efecto con una dictadura militar, ¿vale? Cuando hablamos de la relevancia de la batalla mediática en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y de los derechos ambientales de las multinacionales, y específicamente del caso de Anchicayá, me parece muy importante que recordemos cuáles son los antecedentes vitales de esas multinacionales, ¿no? Porque, a ver, probablemente pocos colombianos saben que la multinacional que acabó con un río en su país, con el modo de vida de miles de sus compatriotas, era una empresa que ya estaba relacionada con las violaciones de los derechos humanos aquí en mi país, en A Coruña, en la ciudad en la que vivo, ¿no? Mira, voy a acudir, no quería, pero voy a acudir a una anécdota personal para explicarles por qué me parece relevante contarles esto. Yo me he criado en Galicia, en A Coruña, en la ciudad donde era José Miñones, donde Pedro Barrié inició su imperio energético. Y soy periodista, licenciado en Ciencias Políticas, tengo un máster, que es como ustedes llaman los cursos de posgrado o las maestrías, un máster en medios de comunicación. Pues bien, yo pude cursar ese máster en medios de comunicación porque obtuve una beca de la Fundación Pedro Barrié de la Maza. Yo no tenía ni idea cuando con 21, 22 o 23 años obtuve esa beca, ¿no? De la Fundación Barrié, que es una sociedad sin ánimo de lucro que se creó tras la muerte del empresario, pues un poco para gestionar su legado cultural y me imagino también para lavar su imagen franquista, su imagen de empresario enriquecido gracias a un régimen dictatorial. ¿Vale? La Fundación otorga anualmente becas de estudio a estudiantes de posgrado y a mí pues me dieron una con la que pude formarme como periodista. Pues bien, yo en esa época no supe hasta muchos años después quién era en realidad el supuesto filántropo que había financiado mis estudios de periodismo. Y bueno, la verdad, yo nunca he tenido mucho dinero, pero si lo tuviera, les aseguro, cuando lo tenga algún día, que aspiro a tenerlo, devolveré esa beca íntegramente y de la manera más anónima y más discreta posible, ¿no? Pero disculpa, a lo que me refiero, Juan, tienes un minuto. Muy bien. ¿Cómo es que yo no sabía quién era este señor? Dice, bueno, pues me imagino que eso no dice mucho de mí como periodista, ¿no? Pero creo que en eso tiene mucho que ver que Naturgy es una empresa que tiene un dominio sobre los medios de comunicación españoles porque es la quinta empresa más rica de España. Y cuando en España se habla de poder mediático, de poder franquista que todavía subsiste en las instituciones democráticas, se está hablando precisamente de empresas poderosas como Naturgy, que venían del franquismo y que siguen sosteniendo al régimen franquista. ¿Vale? El año pasado tuvo 1.231 millones de euros de beneficios, son unos 1.300 millones de dólares, alrededor de 6,3 billones con B de pesos colombianos. Imagínense la capacidad publicitaria y de marketing y de influencia que puede tener eso sobre los medios, incluso los medios de la izquierda, ¿no? Yo ya sé que voy a ir rápido, ya sé que las demandas de las comunidades no tienen nada que ver con el dinero, ¿vale? Ya lo sé, pero la reclamación moral que reclaman también tiene que ver con que están cuestionando al régimen franquista en España y la defensa de la memoria histórica que hay sobre estas cosas, ¿no? Ya termino. Les voy a poner un último ejemplo. Seguro que ustedes no saben, o que muchos colombianos no saben,
que Unión Fenosa y Naturgy tenían en mi ciudad, en A Coruña, un centro de asistencia al cliente de teleoperadores y teleoperadoras que atendían a sus clientes en gallego, la lengua de este país, de Galicia. Pues bien, acaban de despedir a 100 trabajadores que representan el 80% de la plantilla. ¿Y saben a dónde han deslocalizado el servicio? A Colombia. Están en Colombia. La importancia de multinacionalizar y de internacionalizar este conflicto reside en que también esos trabajadores y esas trabajadoras despedidas en Coruña sepan que su causa viene a ser la misma que las de las comunidades de Anchicayá. De acuerdo, creo que se me ha acabado el tiempo. Quería comentar más cosas, pero voy a respetarlo. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra lucha y mucha suerte. Sí, muchísimas gracias, Juan. Realmente esto era algo que no habíamos tenido en los foros y es alguien que viniese de España a hablar sobre la compañía que ha causado estos estragos, estos problemas en la comunidad y para el río también, ¿no? Entonces es interesante también empezar a juntar para ir construyendo también, digamos, una campaña de responsabilidad corporativa, ¿no? Porque hoy en día ya sabemos que cuando suceden cosas de este tipo no se pueden dejar atrás, tenemos que abordarlas. Si vamos a seguir bien hacia construir el buen vivir, ¿no? Tenemos que ver el pasado, lo que ha sucedido y ver las reparaciones integrales para las comunidades. Por favor, bienvenido. Hola, gracias a todas, Monty, gracias Bonnie, Germán, claramente a la eurodiputada Ana Miranda, a Juan, que me place verte, y a todos los que han acompañado esta histórica lucha. Nosotros como Human Connect acompañamos desde hace aproximadamente ya casi 1 año y medio que nos conocimos personalmente en Cali, y me gustaría arrancar por explicarles pues qué hacemos desde la asociación para luego pasar a explicarles por qué nos interesa tanto Anchicayá. Primero, comentarles que Human Connect es un colectivo franco-colombiano que trabaja desde el espectro audiovisual y comunicativo con un objetivo muy claro: humanizar la lucha ambiental. ¿Qué quiere decir humanizar la lucha ambiental? Es que buscamos, mediante las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, como también desde la incidencia estratégica, plasmar en la conciencia de la opinión pública global que detrás de la lucha en contra del cambio climático o la lucha por salvar el planeta, como lo hemos escuchado a través de la reducción de las emisiones de efecto invernadero, parar la deforestación, etcétera. Concretamente, detrás de esto está el trabajo, los saberes y la visión de las personas que habitan los territorios biodiversos, a saber, los campesinos, el afrodescendiente, las familias indígenas. En otras palabras, creemos que la mejor manera de empezar a cuidar los ríos y los bosques es protegiendo a quienes lo habitan históricamente y escuchando lo que tienen para decir. Dicho esto, nuestro objetivo es brindar los mecanismos de participación y de sustentación a las comunidades que viven y trabajan por los territorios para que sea una herramienta movilizadora y un argumento para la toma de decisiones. En el colectivo, pues como ven, pues somos binacionales, jóvenes, provenimos de distintas ciudades en donde vemos que cada vez más hay una juventud que se preocupa por el planeta y su futuro. Sin embargo, existe una distancia, un desconocimiento de la gente en ciudad de lo que ocurre realmente en los territorios. Existe un desconocimiento de los saberes campesinos, de los saberes étnicos, y existe una miopía que se traduce en una incapacidad de saber cómo realmente funciona esta lucha y cómo yo desde una ciudad puedo aportar a un tema tan lejano, un río, un bosque que ni siquiera conozco y que genera la energía que me permite hoy estar conectado con ustedes. En ese sentido, los desafíos de la comunicación y de las narrativas que emergen de ella son muy concretas, ya que en efecto no basta con comunicar, también es necesario lograr brindar elementos claros para actuar. En ese sentido, podría hablar de 3 desafíos antes de explicar rápidamente por qué Anchicayá.
Los desafíos de la comunicación son, 1, utilizar los medios existentes de nuestra vida cotidiana hiperconectada para emitir una información crítica, concisa, movilizadora e incluyente. Incluyente en el sentido que el receptor deje de ser una persona inactiva, que solo esté recibiendo información, pero que también tenga la posibilidad de aportar concretamente. 2, el desafío es brindar voz e imagen a los liderazgos que defienden los territorios. ¿Por qué desafío? Pues porque hay riesgos de seguridad, hay dificultades geográficas y sobre todo hay brechas de desigualdad. ¿Sí? En Anchincayá, donde se produce la energía que alimenta el Valle del Cauca y que lo ha alimentado durante tanto tiempo, no hay energía. Y tercero, incidir propositivamente en la toma de decisiones políticas y económicas es el último desafío. Es decir, que necesitamos enriquecer el caso de Anchincayá con contenidos audiovisuales, con contenidos humanos desde la comunidad. ¿Por qué la lucha por el río Anchincayá nos llama como colectivo? Y con esto voy a terminar. Pues bien, hemos sentido el cambio climático en todo el mundo, en Europa, como nunca antes esta generación lo ha sentido. Altísimas temperaturas, hectáreas de bosques incendiados, ríos secos, mensajes proféticos que desafortunadamente se acumulan a los llamados que la ciencia nos lleva haciendo. O se cambia la manera de producir energías en el mundo, o nos extinguiremos como especie. En ese marco, la pregunta que hace el líder Silvano Caicedo es exactamente la misma para el grupo Celsia en Colombia, para el grupo Naturgy en España, pero también es el mismo para la presidenta de la Comisión Europea. Si el mundo dice que estamos en un cambio climático y que hay que tomar medidas para la supervivencia de la especie humana, ¿por qué matan el río Anchincayá? Humanizar la lucha ambiental ante los ojos de los jóvenes europeos o del mundo, pero también ante los tomadores de decisiones jurídicos y políticos, es entonces denunciar a las empresas que provocan desastres ecológicos como a los gobiernos que han permitido que esto suceda dentro de sus fronteras. Con el trabajo histórico realizado por las familias anchicagüeñas y a más de 20 años de impunidad de las multinacionales que siguen enriqueciéndose, aparentando en sus páginas sostenibilidad y cercanía con las comunidades, esperamos aportar a esta lucha digna los elementos audiovisuales que la comunidad expresa, desde lo sensible hasta lo que no tiene traducción, para que se sienta, se vea y se escuche el atropello que han vivido estas familias. Finalmente, podría decir que la movilización que se logró hacer el 1 de diciembre en Bogotá fue un éxito. Agradecidos con todas las personas que pudieron asistir, los colectivos, campesinos, afros y en fin, medios de comunicación alternativos que lograron hacer posible. Gracias también a EDLC, ya que con estas imágenes y estas voces, con esta humanización, detrás del río hay gente, mucha gente se movilizó y se logró hacer las paradas en el Ministerio de Ambiente, en la Defensoría del Pueblo y en la Corte Constitucional para decir no más impunidad a las multinacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Súper interesante y me encanta. Creo que, o sea, yo veo que cada vez se van sumando más personas, más grupos, más organizaciones a ayudar a acompañar pues el trabajo de la comunidad, ¿no? Y tenemos también una persona nueva en el grupo que nos va a hablar sobre ecocidio. O sea, también como se van dando cuenta, el tema en sí, el caso en sí, va abriendo nuevas puertas, ¿no? Derechos de la naturaleza, derechos de los ríos, era algo en lo cual no pensábamos hace, qué sé yo, 10 años o antes, ¿no? Y se van abriendo nuevos campos. Verónica Zacta es ecuatoriana y es activista política de movimientos de cambio ecosociales y para una cultura de paz. Ella ha estado trabajando en, digamos, en ayudar a desarrollar lo que quiere decir derechos de la madre tierra como resultado de una serie de, digamos, de reuniones que se han tenido en la Ciudad de México y también articulando con otros grupos en América Latina. Y es cofundadora del Movimiento Internacional de Derechos de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza.
también es experta del programa Armonía con la Naturaleza de la ONU. Y hoy nos va a hablar sobre, y es representante de Ecocidio en las Américas. Verónica, gracias, tienes el micrófono. Muy buenos días. Es un gusto estar hoy compartiendo con ustedes. Espero que me escuchen muy bien. Un saludo desde las montañas mexicanas y en este tejido que se va realizando por la protección y el cuidado del río Achicayá. Agradecer profundamente la labor que vienen realizando en estas décadas. Sabemos y compartimos las luchas de los territorios, sabemos cuánto cuesta y que muchos y muchas de nosotros incluso arriesgamos la vida por la vida de todos los seres. Así que agradecer profundamente a todos y a todas que están llevando esta lucha, esta causa adelante. En especial a Germán por la invitación, por el puente, a un Manconet, con quien estamos haciendo esta articulación. Y hoy, desde esa voz de los territorios, quiero saludar al río, porque estamos hablando por él. Quiero presentar mis respetos a ese ser de la naturaleza, que sea nuestra inspiración. Que la voz de la tierra emerja en cada uno de nosotros y nosotras por su protección, para que vuelva a su bienestar. Y con el bienestar del río, que vuelva el bienestar de todos los seres que están interrelacionados con él. En este caso, la vida de todos los peces, los animales que habitaban a su alrededor y de los pueblos que habitaban en sus riberas. Cuando hablamos de devastación de la naturaleza y de ecocidio, hablamos también del etnocidio. Y creo que en este caso está más que verificado y comprobado lo que ha pasado en esta grave destrucción del río Achincayá. Y desde allí, pues, cada uno de nosotros estamos conscientes de la devastación que se está haciendo a la naturaleza en los diferentes continentes y más aún en nuestra América Latina. No sé si se puede colocar la presentación que tengo y si no, yo avanzo directamente. Perdona, pero el compartir pantalla está habilitado, entonces si quieres puedes compartir. Bueno, muchas gracias. Vale. Un instante, entonces. Tienes unos 5 minutos, ¿no? ¿Cuántos minutos tengo de intervención? 10. 10. Disculpa, Juan podría de pronto ayudarte ahí para... Juan, si puedes colaborarle a Verónica con lo que te envió ella, por favor. Bueno. Y si no sigo, pues, ¿no? Sí, por favor. Ya, entonces Juan me ayuda. Muy bien. Pues les hablaba de esa conexión profunda con la naturaleza y la devastación de la cual todos estamos conscientes, pues, del cambio climático, de la agravante hacia los derechos de la naturaleza, diría yo. Hoy que estamos hablando de que ella es un ser vivo, ¿cómo darle ese reconocimiento al río Achincayá? Primero, entre todos nosotros y la comunidad, reconociéndolo como ese ser que forma parte de ese ecosistema. Segundo, a nivel jurídico, en las cortes. En Colombia ustedes ya tienen una referente de otro río que fue reconocido como sujeto de derecho, ¿no? El río Atrato. Espero y confío que en este caso se pueda hacer esto con el río Achincayá. Sé que ya han trabajado en esta área de derechos de la naturaleza, pero es muy importante que se le reconozca como sujeto de derecho. Es clave, porque desde ahí podemos interactuar para reconocer cuáles de esos derechos del río Achincayá están siendo afectados, no están siendo respetados y no se está dando la dignidad que corresponde a este río. Cuando digo este río, en interrelación con todas sus comunidades. Entonces, si ponemos la primera diapositiva, por favor.
Bien, hoy vengo en representación de la Fundación Stop Ecocidio Internacional, en donde tengo el rol de coordinadora para las Américas. Y desde la Fundación Stop Ecocidio estamos trabajando para impulsar una ley que proteja a la tierra. Esa es nuestra causa. ¿De dónde surge la fundación? Pues desde los años 70 se viene mencionando el término de ecocidio. Desde la guerra de Vietnam, cuando se usó el agente naranja. Podemos pasar, por favor. Sí, ¿alguien me ayuda a pasar la diapositiva? Le agradezco. Sí. Está la madre tierra, nuestra casa común. Podemos seguir. Todas las cosas están unidas, todas las cosas se conectan, todo lo que sucede a la tierra le ocurre también a los hijos y a las hijas. Traemos esta conciencia desde los pueblos originarios y más estamos conectados con nuestra Apia Yala en este territorio. Traemos esas voces de esos territorios ancestrales para saber que todo es un tejido vivo, que la tierra, la madre tierra, la calle es un superorganismo conectado y que cualquier afectación, ya sea de un río, de la selva, de un bosque, es la afectación de todos los seres de la tierra desde ese organismo vivo. Por eso para nosotros es importante tener esta conciencia y este trabajo, que lo que se hace local también se hace a nivel global. Podemos pasar, por favor. Bueno, les decía, ya estamos al tanto de la destrucción y la devastación que se está permitiendo legalmente cada día, ¿no? Cada día desaparecen especies, cada día miles de kilómetros de la selva amazónica son arrasados, cada día millones de peces mueren en los océanos y esto es legalmente permitido. Por eso nosotros estamos aquí para levantar la voz y para traer dentro de los marcos legales la tipificación del ecocidio. Podemos pasar, por favor, para que esto ya no sea legal. Ahí hay unas imágenes que la mayor parte de nosotros estamos conscientes. Por favor, pasemos. Porque esto ya, ecocidio. Entonces, ecocidio viene de dos voces, dos raíces. Ecos, de caza, y cidio, de matar. Entonces, ecocidio viene a ser, estamos matando a nuestra casa común, estamos matando a la madre tierra, dentro de la definición. Y desde ahí hemos venido trabajando el ecocidio. Podemos pasar, por favor, para que en la Corte Penal Internacional se reconozca como un crimen. Dentro de la Corte Penal Internacional hay crímenes reconocidos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y ahora crímenes de agresión que atentan contra la paz y la seguridad mundial. Nosotros estamos trabajando para que el siguiente crimen reconocido sea el de ecocidio. Esto ya se abordó en los años 90, pero fue guardado en un cajón, porque hubo presión de algunos países para que no se incluyera en el Estatuto de Roma incluso. Ahora nosotros estamos promoviendo la campaña de ecocidio en los diferentes continentes y están vinculados a nosotras diferentes propuestas en los países para que se reconozca en la Corte Penal Internacional. Justo hoy hubo una sesión en la Corte que se realiza cada año en diciembre para seguir trabajando este tema y que sea incluido. Pero hace alrededor de un año y medio se empezó a trabajar en la definición del ecocidio por pedido del gobierno de Suecia y se reunió un panel internacional para definir qué era ecocidio. En este panel estaba integrado por expertos en derecho internacional de diferentes partes del mundo y llegaron a la definición de ecocidio como el daño y la destrucción masiva de los ecosistemas. Entonces se define legalmente ecocidio como cualquier acto lícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se cause graves daños a la naturaleza y que estos sean extensos o duraderos.
Esta es la definición del panel de expertos independientes, que es con el cual nosotros estamos trabajando. Y por tanto, entonces definimos a ecocidio como un delito de peligro. Es decir, que no esperamos a que el daño sea hecho, sino la probabilidad sustancial de causar un daño en la naturaleza. Es decir, si se ve que hay un riesgo de afectar a la naturaleza, ya estaríamos hablando de ecocidio. Claro, en grave destrucción a la naturaleza, ¿no? Y esta grave destrucción a la naturaleza puede ser extensa o duradera, que es una de las incluso requerimientos que se trabaja a través de la Convención de Ginebra. Cuando hay tiempos de guerra, por ejemplo, se define una amenaza al medio ambiente de acuerdo a estas dos tipificaciones, extensa y duradero, una afectación. Entonces hemos tomado también estas dos para trabajar a través de la definición de ecocidio. Podemos pasar, por favor. Por favor, vas terminando, Verónica, para dar... Ya, bueno, entonces, bueno, sabemos que es un sistema económico, etcétera, que es la mirada de tener a la tierra como un recurso y no como un elemento natural, y no el paradigma ecocéntrico. Podemos pasar, por favor. Creemos que para generar armonía en la naturaleza es necesario que se identifiquen los ecocidios, el ecocidio que se está realizando, y también creemos que es una medida de prevención. Podemos pasar, por favor. Bueno, esto ya les comenté del río Atrato y no vamos a abordar hoy derechos de la naturaleza específicamente por el tiempo, pero es importante revisar esta parte. Podemos pasar, por favor. Hay diferentes casos de sujetos de derecho y uno de los últimos que se ha reconocido es el Mar Menor, hace pocos meses, de acuerdo al trabajo que se ha estado haciendo en España y en la Unión Europea. Podemos pasar. Ya. Entonces nosotros trabajamos fuertemente con el derecho penal para que proteja los derechos básicos, el derecho a la vida y el derecho a la vida de los seres humanos, pero sobre todo de la naturaleza. Y que estas responsabilidades penales no vengan solo sobre las empresas o las transnacionales, sino sobre las personas que dan esas órdenes y que llevan a cabo el ecocidio. Para nosotros es importante trabajar en esa prevención, identificar cuáles son los culpables de ese ecocidio, porque consideramos que hasta ahora es lo que hace falta para realmente generar sanciones y penas, y que eso puede prevenir si identificamos quién está dando esa orden, de dónde viene, desde dónde está saliendo. No es solo la empresa, porque en este momento los daños ambientales se pueden escudar a través de una empresa y luego incluso hay reparación de los daños, pero para nosotros es importante quién está dando esas órdenes, quién está tomando esas decisiones. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por habernos acompañado y compartido todo el concepto de ecocidio. Yo creo que es algo que realmente se puede explorar bastante en términos del caso Anchicaya específicamente, y luego veremos en qué corte se puede presentar un caso de este tipo. Muchas gracias. Estamos esperando a la señora Ana María Miranda, diputada del Parlamento Europeo, pero mientras ella viene... Ya llegó Monty, discúlpame. Ya llegó. Bien, perfecto. Bueno, bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Y si tal vez puedes hablar un poquito de ti, pero es diputada del Parlamento Europeo, tiene la palabra. Gracias. Hola, muy buenos días ahí, muy buenas tardes a quien se conecte desde otros lugares y sobre todo saludar a todas las personas que están en el otro lado, ¿no? Estamos igual de cerca, aunque parezca que estamos lejos, ¿no? Estamos cerca de las comunidades, con todo el problema que habéis tenido, y a través también de compañeros vuestros, pues que hemos trasladado esta problemática no solo al Parlamento Europeo, sino también a los medios de comunicación, como lo que se ha hecho con el periodista Juan Oliver, que también es de mi país, de Galicia. Nosotros hemos, de alguna manera, a través de esta representación del BNG, que es el partido que represento, en el grupo de los Verdes,
Alianza Libre Europea, en el Parlamento Europeo, hemos tenido mucha conciencia este año con los problemas del agua, con los problemas de la vulneración de derechos, pero sobre todo con las cuestiones de las incidencias internacionales, de los abusos de las empresas, de la falta de diligencia debida y de toda la vulneración que supone el buen vivir de muchas comunidades, como en este caso pues en Achincalla y y el modo de vida, ¿no? Como nos trasladó Juan y nos trasladó o Jorge y nos trasladaron otros compañeros. Esto nos llegó también por muchas vías, ¿no? Entonces, en nuestra representación formamos parte de lo que se llama la Asamblea Paritaria del Eurolat, que está formada por los parlamentos latinoamericanos y el Parlamento Europeo, y se acaba de reunir la semana pasada, precisamente en Bruselas, donde se aprobó un informe hecho por una diputada argentina y por mí, por la contraparte, que sería la parte europea, sobre el derecho al agua, que os puedo hacer llegar, y sobre el reconocimiento del agua como derecho humano y también de sus vulneraciones, ¿no? Del agua y del saneamiento. En este caso, con todo lo que habéis denunciado y con todo el litigio, ¿no? En este caso, estaba siguiendo un poco aquí la información que nos mandasteis, es trasladar que desde el Parlamento Europeo podemos trasladarle a la Comisión Europea estas denuncias, podemos hacer preguntas parlamentarias, podemos también dirigirnos a la delegación, ¿no? que haya directamente de la Unión Europea allá. Y también lo que sí que podemos es mantener un contacto estrecho, quizás con el gobierno actual, ¿no? Y con la alta comisionada, que ya veo que también está presente alguien de la alta comisionada, precisamente porque vamos a estar con el presidente Petro en unos días. Entonces creo que también sería muy bueno, ya que tenemos esta esperanza tan grande en el nuevo gobierno y en que se reconozca a las comunidades, como hizo estos días, ¿no? Con las comunidades campesinas, pero también con el derecho a la naturaleza, ¿no? El siguiente informe que se aprobó en Eurolat fue precisamente uno sobre el derecho, bueno, no se aprobó, se debatió todavía, el derecho a la naturaleza. Y a mí me parece importante que también hagamos saber lo que está pasando. En la situación actual de europea, como sabéis, se está en estos momentos en la negociación de la Directiva de Diligencia Debida en relación con las empresas europeas que operan en el exterior y con la necesaria dignidad que tendrían que prestar en cualquier proyecto en el que se impliquen, ¿no? Y del que se beneficien, mejor dicho, porque por desgracia muchas solo van a beneficiarse, no van a que tengan buenas consecuencias en las comunidades que tocan o en la población a la que se dirigen. No solo pasa en Colombia, también ha pasado en mi país. Yo pertenezco a un territorio que se llama Galiza, dentro del Estado español, y ha sido francamente siempre vulnerado también por la cuestión de la expoliación de recursos, sean las hidroeléctricas de la empresa Fenosa, eso ha pasado sistemáticamente, sean en estos momentos el tema de la energía en general, también energía hidroeléctrica, pero también energía eólica. Y aunque la diferencia es muy grande, porque a nosotros no nos matan por eso, sí ha habido movimientos ciudadanos en el pasado y también actualmente contra este tipo de empresas que se lucran simplemente y que son las mismas, por desgracia. Nosotros, desde el Parlamento Europeo, nos solidarizamos profundamente con esta causa y con este caso, igual que nos hemos solidarizado con todos los casos de vulneración de derechos humanos, y en este caso lo que ha acontecido en este caso ha sido sangrante, y nos solidarizamos con ustedes y pueden contar con nosotros para lo que decía, hacer incidencia política, presión, y sobre todo sabiendo quién es o quiénes son las empresas de las puertas giratorias que nuevamente van a expoliar a Colombia, van a expoliar a Honduras, van a expoliar a Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, y estaba examinando ahora el tema de la desvinculación responsable, del cumplimiento de las condiciones,
estamos en fase de enmiendas en la Directiva de Diligencia Debida para que las empresas no vayan de rositas, no vayan a dejar a recoger todos los beneficios, pero dejar todas las consecuencias como ha pasado aquí. Y creo que es importante hacer presión con este caso, hacer presión con estas violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen al amparo de gobiernos que han permitido, por un lado, el gobierno saliente de Colombia y por otro, de empresas que bajo el paraguas de la Unión Europea están dejando grandes consecuencias medioambientales, sociales, económicas, pero sobre todo impactos medioambientales en algunos casos irreversibles. Pasa frecuentemente y creo que es tiempo ya de que se lleve a las Cortes Internacionales, que se lleve, por supuesto, al Parlamento Europeo, que se le traslade el nuevo gobierno de Colombia, como decían, y de estar aquí, en este caso, yo era también la intención, como saben los compañeros con los que me comuniqué, Santoyo, que imagino que está por ahí, que estamos a su disposición. Yo por ahora dejo esto un poco abierto para que quede este puente abierto y que sepamos que estamos en el momento de la reforma de la contribución, digamos, legislativa del Parlamento Europeo, que tenemos la vía de denuncia del Eurolat, que lo podemos llevar como caso, que tenemos las preguntas parlamentarias que podemos hacer desde aquí también para presionar y sobre todo el hecho pues, de la presión internacional que haya para que se devuelva pues, ese respeto a la dignidad, ¿no? del río Anchicaya y de vuestras comunidades y del respeto al derecho al medio ambiente, el derecho al agua y a la naturaleza que se debería de exigir a cualquier empresa que explote recursos, está diciendo ahí, en cualquier momento. Así que quedo a disposición y después si queréis comentamos. Muchísimas gracias, Ana. Realmente escuchar palabras como las tuyas en este momento es lo que se necesita, o sea, saber que a pesar de que se han explorado tantas formas, tantos recursos a nivel nacional y algunos a nivel internacional, que aún hay otra forma, especialmente dentro del área corporativa, responsabilidad corporativa, a donde se puede acudir con este caso. Y será muy interesante de pronto cuadrar con Germán y con representantes de la comunidad, con Jorge, con Silvano, con respecto a ese encuentro que van a tener con el presidente de Colombia pronto, ¿no? Porque son en esos espacios en donde es posible ayudar a comunicar la importancia del caso y lo que están las comunidades exigiendo en este momento. Muchísimas gracias. Bien, y seguimos entonces adelante. Quisiera presentarles a Hugo Fernando Saidiza Peñuela, abogado asesor en Abogados Sin Fronteras, Canadá. Esta es una organización que acompaña el caso de Anchicaya desde el 2013, ¿no? Y Fernando, yo le digo al Fernando, estará hablándonos sobre la necesidad de decretar el estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, ¿no? Ya Germán nos había dado un abrebocas a lo que quiere decir al caso en ese sentido. Y entonces Fernando entrará a ampliar el tema, puntualizando que la serie de vulneraciones sistemáticas de los derechos constitucionales de las comunidades que se ha dado en este caso. Fernando, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Monty. Muy buen día para todos, para todas las personas presentes. Un saludo muy especial a Silvano, a Jorge, a Benjamín, a toda la comunidad de Anchicaya. Desde luego, un saludo también muy especial a Germán y a todas las personas que están aquí presentes en este foro. Como mencionaba Monty, desde Abogados Sin Fronteras Canadá venimos acompañando este caso desde el 2013. Ya vamos a cumplir casi una década de acompañamiento de este caso en el que hemos hecho varias actividades. Entre ellas, hemos apoyado varios de los argumentos jurídicos a través de documentos de amicus curiae, que para que me entiendan bien esa palabra son documentos de apoyo a las solicitudes que la comunidad y el apoderado tienen.
Y esos escritos los hemos presentado a varias organizaciones, a varias instituciones nacionales e internacionales. Varios de esos amicus los hemos presentado a la Corte Constitucional, otro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año pasado, y también hemos apoyado algunas comunicaciones que se han dirigido a los relatores especiales de Naciones Unidas. El último amicus, el último de esos escritos lo presentamos en septiembre de este año, hace un par de meses, y es el amicus sobre el que me voy a tener unos minutos. Y es precisamente en el marco de la tutela que presenta la comunidad y el apoderado para que el río sea sujeto de derechos, en el marco del cual hacemos este amicus de septiembre de 2022. Y ahí hacemos énfasis en la extrema complejidad del caso. Ya ahorita Germán en 10 minutos de una capacidad de síntesis asombrosa resume lo complejo que es este caso, ¿no? Derechos colectivos involucrados, derechos individuales involucrados, intervención de instituciones judiciales que además han sido intervenciones no en derechos, sino de pronto teniendo otros factores. Y dentro de esa complejidad del caso, nosotros hemos identificado que debe haber una visión profunda de la política pública y un fallo estructural de la Corte Constitucional. En ese sentido, en todos los amicus que hemos presentado, hemos puesto de presente que es necesario en este caso tener una visión interdependiente de los derechos humanos. Una visión que se acopla mucho a lo que mencionaron ahorita en dos intervenciones antes, de la conexión que hay entre la naturaleza, el entorno y la vida de las comunidades, ¿cierto? El ecocidio generalmente se presenta precisamente donde hay comunidades étnicas, sean indígenas o afro o territorios colectivos, ¿no es cierto? Entonces esa visión interdependiente de los derechos humanos es fundamental, hemos insistido en ella en todos los amicus, porque además es una visión que exige del Estado, y en esto quiero poner énfasis también, exige del Estado una acción coordinada para solucionar una situación que es una situación sistemática de violaciones a los derechos colectivos y fundamentales de una comunidad afrodescendiente que además está en condiciones de vulnerabilidad. No solamente por lo que ya señaló Benjamín al inicio, sino porque existen autos de la Corte Constitucional que advierten que son comunidades que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad cultural y física, ¿cierto? Desde esta perspectiva, entonces, nosotros solicitamos a la Corte Constitucional que tiene la oportunidad ahorita en estas tutelas que se han presentado, tanto la del río como sujeto de derechos, como la que mencionaba también Germán, de la tutela del Ministerio del Ambiente y de la Agencia Jurídica del Estado contra la decisión del Consejo de Estado, que se acumulen esas dos tutelas y que en esa solución definitiva al caso, una solución estructural, un fallo estructural, determine el estado de cosas inconstitucional, ¿cierto? ¿Qué es eso de estado de cosas inconstitucional? Es una figura que solo puede utilizar la Corte Constitucional cuando tiene un caso en el que advierte que hay una vulneración masiva de derechos humanos de un grupo colectivo, entre otros requisitos, pero lo fundamental es este. Y si se da cuenta que existe una violación masiva de derechos humanos de la población, entonces tiene la posibilidad de establecer un fallo estructural, es decir, un fallo en el que advierte cuáles serían los caminos de política pública para solventar esa situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí en el amicus ponemos de presente pues estas situaciones de vulnerabilidad, los ya casi más de 20 años desde que ocurrieron los hechos, desde que se tiene también el fallo del 2009, y cómo ese trasegar procesal y jurídico que no ha permitido la reparación, ¿cierto? Que hemos dicho no es solamente la indemnización, como decía Benjamín, lo escuchaba en algún momento, las monedas nos importan, son importantes para la comunidad, pero lo más importante es el restablecimiento de los derechos, ¿cierto? Entonces, en esos, digamos, como requisitos para establecer este estado de cosas inconstitucional, está que se determine una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecten a un número significativo de personas. Es lo que pasa en este caso, ¿cierto? La vulneración a un número significativo de personas de sus derechos.
El segundo requisito es una prolongada omisión de las autoridades públicas en el cumplimiento de sus obligaciones. Una prolongada omisión que está también claramente establecida en este caso, sobre todo las omisiones judiciales que no han permitido la reparación. Y tercero, la existencia de un problema social. Y esto es lo importante, la existencia de un problema social, ambiental, cuya solución compromete la intervención de varias entidades del Estado. Por eso requiere la adopción de un conjunto de acciones coordinadas. Vuelvo al tema importante aquí, y es que el Estado se coordine realmente para solventar la situación de Anchicayá, incluyendo también la asignación presupuestal para recuperar el río, para recuperar la flora, la fauna, para recuperar los cultivos y para también potenciar esa zona que además es una zona muy hermosa porque tuvimos la oportunidad hace unos años con Monty, con Germán y con la comunidad de recorrer ese río que realmente es espectacular. Eso es todo lo que queremos decir. También hace 2 días, 3 días coadyuvamos o apoyamos la solicitud de que las 2 tutelas que están hoy en la Corte Constitucional se acumulen, precisamente para darle a la Corte toda la visión global del caso y no que esté resolucionando cositas por cositas, sino todo de una vez. Entonces, desde Abogados Sin Fronteras Canadá, ustedes saben que seguiremos apoyándolos en las intervenciones jurídicas que tengan, en las preguntas y bueno, seguiremos apoyando esta lucha de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Sí, muchísimas gracias. Realmente la ayuda de ustedes ha sido muy importante, o sea, ampliar la visión, y no pudo estar hoy el Earth Law Center, que es otra organización que también ha estado acompañando este proceso y que ha aportado bastante, sobre todo en, digamos, en hacer ver cuáles son los derechos, por ejemplo, del río, ¿no? Porque tenemos una declaración universal de los derechos de los ríos, lo cual brevemente comprende el derecho a fluir libremente, el derecho a ser alimentado y alimentar los acuíferos, etcétera, el derecho a la biodiversidad y otros más, ¿no? Y entre otras también el derecho a la recuperación, a la restauración de los ríos. O sea, no es solamente algo preventivo, sino también restaurativo, y hacia eso van los derechos de los ríos. Bien, se está trabajando para que podamos pasar el video de Pedro Arrojo, pero quiero invitar a Nick Hesterberg, que es un abogado de los Estados Unidos, director del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, EDLC por sus siglas en inglés. Y esta es una organización que se dedica a ayudar a las comunidades que están luchando para defender sus derechos humanos frente a amenazas y daños al medio ambiente. Nick nos va a hablar sobre las violaciones de los derechos humanos ambientales de la comunidad negra del río Anchicayá. Quiero decir, el trabajo de EDLC es realmente muy interesante y también muy diferente, porque ha sido uno de los grupos que yo he visto que con su ayuda y trabajando con abogados pro bono de varias partes del mundo se ha podido digamos, se han podido levantar casos en cortes, por ejemplo, en la británica, cuando la compañía está inscrita en Inglaterra, ¿no? De casos, por ejemplo, uno que fue en el Perú, que fue a través del cual nos conocimos con Nick. Tienes la palabra, Nick, 10 minutos. Gracias. Gracias, Monty. Es un gusto tener la oportunidad de compartir nuestras observaciones. Como ya es evidente, el español no es mi idioma nativo, así que disculpe mis errores durante la presentación. Bueno, en EDLC apoyamos a los litigios en contra de las empresas privadas y de los gobiernos cuya conducta amenaza o causa daños en las comunidades afectadas. Y desde el año 2003, EDLC ha trabajado en cientos de litigios en más de 60 países alrededor del mundo. A través de nuestro trabajo hemos seguido de cerca el desarrollo de la jurisprudencia que reconoce y hace cumplir los derechos humanos ambientales. Estos derechos incluyen el derecho a un medio ambiente sano, además de los derechos humanos fundamentales relacionados, así como los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua.
Y desde nuestro punto de vista, Colombia ha sido un país líder en el reconocimiento de estos derechos humanos ambientales. La Corte Constitucional, de hecho, ha contribuido a través de varias decisiones pioneras a darle sentido y contenido a estos derechos. Y dada la posición de Colombia como líder en este ámbito, las flagrantes violaciones de los derechos de la comunidad negra de Río Anchicaya son aún más impactantes. Durante más de 20 años, como hemos escuchado hoy, el gobierno ha fallado por completo en respetar y defender los derechos humanos ambientales de la comunidad. Y es nuestra opinión que la negación integral y sistemática de estos derechos no solo es una tragedia para las comunidades afectadas, sino también es un motivo de vergüenza para la justicia y el gobierno colombiano. Hay al menos tres formas de acciones y omisiones de los responsables de la tragedia que han violado los derechos humanos de las comunidades. Primero, por parte de la empresa y las autoridades administrativas y ambientales al no responder adecuada y oportunamente a los daños generados por el desastre de 2001. Segundo, es por parte de las cortes al retrasar y negar de manera irrazonable y inexcusable los esfuerzos de la comunidad para obtener una compensación por los daños sufridos. Y el tercero es por parte de la autoridad ambiental, administrativa y la empresa al no tomar las medidas adecuadas para mitigar el riesgo de daños por catástrofes futuras. Y me gustaría hablar muy brevemente sobre cada una de esas violaciones. El primero es la falla de responder a la devastación que siguió al desastre de 2001. La obligación de abordar pronta y eficazmente las fuentes y los impactos de los daños ambientales está bien establecida en el derecho internacional, así como en el derecho nacional de Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que los estados deben mitigar el daño ambiental y para ello recopilar toda la información necesaria del riesgo del daño existente, así como la limpieza y la restauración de las áreas afectadas. La Corte ha enfatizado que las medidas correctivas deben tomarse de inmediato. Las Cortes Nacionales de varios países, desde el África, Asia hasta las Américas, también ha sancionado las violaciones del derecho a un medio ambiente sano basadas en la falta de una atención rápida y exhaustiva de los daños ambientales. Y en Colombia, la Corte Constitucional ha sostenido que el Estado tiene el deber de imponer sanciones legales por conductos lesivos del ambiente y exigir la reparación de los daños causados. Pero aquí que vemos es que en clara violación de esas obligaciones, las entidades responsables no tomaron acciones rápidas y efectivas para atender a los daños causados por el desastre de 2001. Hemos escuchado algunas de esas historias hoy y explicamos mucho más en nuestra memoria legal que presentamos a la Corte Constitucional hace unos meses, que los órganos del gobierno, así como la empresa, no hicieron todo lo que era necesario después del desastre para restaurar el medio ambiente y ayudar a las comunidades. Y como hemos escuchado también hoy, la comunidad continúa siendo afectada por la contaminación del río. Y estos daños, en nuestra opinión, constituyen una continua violación de los derechos humanos ambientales de las comunidades. Bueno, la segunda forma de violación que vemos es basada en las demoras y errores en la administración de la justicia, la cual viola los derechos procesales de las comunidades afectadas. Bajo el derecho internacional, las obligaciones de los estados incluyen
no solo los deberes sustantivos de prevenir y remediar los daños ambientales, sino también las obligaciones de proveer los medios adecuados para garantizar el acceso a recursos efectivos cuando el medio ambiente, la salud y el bienestar de las personas se ven afectados por daños ambientales. Estos deberes incluyen que toda persona tiene el derecho al otorgamiento de justicia dentro de un plazo razonable, y la Corte Interamericana ha expuesto que una demora prolongada es una violación de las garantías judiciales. Otro deber del Estado es que los fallos sean cumplidos. La Corte Interamericana también ha señalado que las decisiones judiciales deben ser ejecutadas en una forma completa, integral y sin demora para asegurar la reparación efectiva y rápido del daño sufrido, y la indemnización y la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición. Bueno, en este caso, la rama judicial colombiana ha cumplido por completo su obligación de garantizar el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la reparación de las comunidades vulnerables de Anchicaya. Hemos visto las múltiples decisiones erradas y las demoras inexcusables en los procesos judiciales, los cuales han impedido durante más de 20 años que los miembros de la comunidad reciben la compensación que les corresponde por los daños innegables que sufrieron. La sucesión de fallos en este caso culminó con la decisión del año pasado del Consejo de Estado, la cual negó la justicia a muchos de los miembros de la comunidad, sancionó y sin debido proceso al abogado de la comunidad, el doctor Romano Espina, y puso a todos estos defensores ambientales en grave riesgo del daño. Como autoridad suprema de los derechos fundamentales de todos los colombianos, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, la Corte Constitucional está en el deber de corregir estas injusticias. Bueno, la tercera forma de violación de los derechos humanos ambientales que vemos aquí es basado en la falta de tomar las medidas adecuadas para prevenir y abordar los riesgos de daños ambientales futuros. El principio de prevención está bien establecido en el derecho internacional y dice que los estados deben prevenir, reducir y controlar la contaminación y el daño ambiental sobre el base de que este daño suele ser irreversible. Es obligación de los estados garantizar que las empresas privadas eviten la generación de daños ambientales y asimismo protejan y respeten los derechos humanos ambientales. Otro principio relevante aquí es el principio de precaución, el cual significa que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación del medio ambiente. Consiste con esos principios, las cortes alrededor del mundo, incluyendo en Colombia, han señalado en varias decisiones que los derechos humanos ambientales han sido violados por la falta de acción para prevenir daños ambientales. Y como ya hemos escuchado en este foro, a pesar de existir un riesgo previsible de daños significativos a la comunidad, el gobierno colombiano no ha tomado las medidas necesarias para evaluar y abordar adecuadamente estos riesgos futuros. Y al no tomar esas medidas, el gobierno ha violado nuevamente los derechos de la comunidad. Bueno, en resumen, es nuestra opinión que las violaciones de los derechos humanos ambientales de la comunidad del río Anchicaya son claras y que después de más de 20 años de esas continuas violaciones graves, ha llegado el momento de que la Corte Constitucional estudie el caso de manera de fondo y ordene las medidas adecuadas.
De acuerdo con lo anterior, la Corte debe anular la sentencia de 2021 del Consejo de Estado, establecer la validez de la sentencia de 2009 del Tribunal Administrativo del Valle y obligar al gobierno y a la empresa a tomar medidas significativas para abordar los daños existentes y futuros que afecten las comunidades. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Nick. Yo creo que es bien claro el mensaje que se le está mandando a la Corte Constitucional, especialmente muy claro de parte tuya, y también en el conjunto el mensaje que se le está mandando a la empresa, ¿no? Y a las empresas en general en términos de sus actuaciones en otros países, y que además ese legado hay que repararlo. O sea, hay que repararlo. O sea, no vamos a desistir de esto. Bueno, muchas gracias, Nick. Bueno, seguimos y tenemos realmente también mucho placer en presentar a Pedro Arrojo. Pedro Arrojo es el relator especial de agua y saneamiento para Naciones Unidas. Es también español. Y con Pedro nos conocimos ya desde hace tiempos. Ha trabajado en la creación, es un cofundador de la cultura del agua, que como que nace en España, en Europa, pero empieza a replicarse también en otras partes. Se hace una muestra fotográfica que va conectada al proceso de la Comisión Mundial de Represas. Y Pedro ha acompañado antes de ser relator, ha apoyado muchos procesos, de nuevo, por los derechos de las comunidades, por la protección de los ríos y el agua. Pedro nos ha enviado un video. Le voy a pedir a Juan que por favor lo active. Muchísimas gracias. Queridas amigas y amigos, en julio del 2001 la empresa española Unión Fenosa decidió abrir las compuertas de la central hidroeléctrica del río Anchicayá en el Valle del Cauca, en Colombia, para evacuar 500.000 de metros cúbicos de lodos tóxicos que colmataban el embalse tras 65 años sin que la empresa dragara el embalse. Hizo lo que en España no habría podido hacer por los terribles impactos que una operación de este tipo comporta. El desembalse mató a varias personas, acabó con la pesca y destruyó los ecosistemas de los que dependen las comunidades afrodescendientes que habitan en las riberas del río. En el Anchicayá se asentaron en su día colonias de antiguos esclavos y esclavas de origen africano, buscando rehacer sus vidas como hombres y mujeres libres, y durante siglos han preservado sus formas tradicionales de vida, su cultura, basadas en un aprovechamiento respetuoso de los recursos que les ofrece y les ofrecía el río. 2 décadas después de este desastre, ni el cauce ni su entorno han sido recuperados y nadie ha indemnizado a las víctimas, y la presa vuelve a estar repleta con otros, se estima, 4 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. Como en tantos otros lugares, en el Anchicayá, las comunidades vienen sufriendo constantes amenazas, violencia e incluso asesinatos por grupos armados y narcotraficantes que a menudo operan en alianza con empresas mineras, hidroeléctricas, madereras o grandes hacendados agroganaderos a cuyos intereses les incomoda la simple existencia de comunidades en el territorio. En 2018, el relator de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Faust, recogió en un informe tras su visita a Colombia los testimonios de activistas amenazados, tal y como he dicho, y cito literalmente, por empresas internacionales y nacionales, en particular de los sectores minero e hidroeléctrico. En Anchicayá, un año antes del desembalse, en concreto, un grupo paramilitar asesinó
a 10 personas y amenazó a las comunidades con nuevas matanzas si no abandonaban sus hogares y marchaban del territorio. Más de 2.000 personas huyeron entonces y un año después el éxodo forzado se reanudó tras el desembalse de Fenosa. Tras esta catástrofe causada, insisto, por la empresa Fenosa, el gobierno exigió a la empresa un plan para recuperar el río Anchicayá, construir los lagos artificiales para criar pescado y la recuperación de los cultivos dañados. Naturgy, que así se llama la empresa que tiempo después compró Fenosa, no solo no ha hecho nada, sino que vendió su filial en Colombia a la empresa colombiana Argos, de forma que ni Naturgy ni Argos hoy se han hecho cargo ni de esos planes que exigió el gobierno, ni tampoco de la indemnización de 169.000 millones de pesos colombianos, que hoy serían apenas 42 millones de euros, que la justicia colombiana sentenció ya en 2009. Fíjense, Naturgy hoy declara beneficios anuales de más de 1.200 millones de euros, mientras, eso sí, exhibe su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, al tiempo que por su lado la empresa Argos se proclama como la empresa de materiales de construcción más sostenible del mundo. Como relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, en mis 2 últimos informes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Asamblea General de Nueva York hace bien poco, he recomendado diversas medidas a los gobiernos que persiguen acabar con este tipo de actuaciones de grandes corporaciones que quiebran los derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes, de comunidades campesinas y de comunidades de pescadores. Derechos reconocidos por la comunidad internacional y por tanto que los diversos estados deben cumplir y hacer cumplir, tomando las medidas efectivas necesarias tanto a nivel gubernativo como legislativo y judicial. Por otro lado, entre mis recomendaciones vengo insistiendo en la necesidad de que los propios estados de los que proceden estas transnacionales responsables de este tipo de proyectos aprueben leyes que permitan dar seguimiento y exigir responsabilidades a estas corporaciones en sus países de origen por acciones que quiebran los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales en terceros países. Muchas gracias. Un segundito. Bueno, muchísimas gracias. Realmente a Pedro no podía estar ahorita con nosotros, pero nos ha mandado este video y de nuevo el mensaje, pienso yo, el mensaje para la Corte Constitucional y para nuestro gobierno es bien claro. Ya es hora de cumplir, digamos, de recuperar el río, de darle los derechos al río, de darle los derechos a las comunidades y de la reparación integral, no solo en pedacitos, de nuevo, sino que realmente tiene que ser un paquete mucho más grande de lo que realmente significa la reparación integral. Bien, estamos llegando ya casi al final. Yo pensé que sería interesante hablar un poco sobre el desmantelamiento de las represas, porque hablamos, y esto va a ser solo unos minutos como un abreboca para un webinario que tendremos el próximo año, ¿no? Pero yo pienso que el tema de la remoción, del desmantelamiento de represas ya tiene que estar entrando en nuestra agenda, en nuestra visión en América Latina. Porque tenemos proyectos que ya tienen más de 50 años y las represas, así como todo lo que existe, tiene término, tiene fin. Las comunidades de Anchicayá, y esto yo creo que ya hay varias generaciones que cuentan sobre la historia del río y las represas, porque son 2 represas realmente las que existen en este río que desemboca en el Pacífico. Inclusive ahorita hemos estado hablando más sobre lo que sucedió en el 2001 de la colmatación del embalse con
sedimentos, pero realmente el impacto que tienen ese tipo de construcciones en el río, por ejemplo, a nivel de la ictiofauna de los peces es bastante grande, sobre todo peces que tienen que ir a desovar arriba. Y hay otros elementos. Entonces, el momento de poner el desmantelamiento de represas en América Latina es ya, ¿no? Y yo creo que el caso de Anchicayá es realmente uno de los primeros que está en la lista, que habría que ser considerado. Y la remoción de represas no es algo nuevo, ¿sí? Ya existe en Estados Unidos, que no solo en donde hay una ley de protección de ríos, y que tiene 52, 53 años, o sea, no es una cosa tan nueva. Y además de también tener disposiciones en la norma, en la regulación, para que después de 50 años de existencia y operación de una represa, se tenga que hacer una revisión, ¿no? Que mire a mejorar los estándares de esa represa, o sea, mejorar el funcionamiento de la represa de acuerdo a los mejores estándares que existen en el momento. Y si eso no se cumple, porque o muchas veces es más caro, ¿no?, cumplir esos estándares, entonces la represa tiene que ser desmantelada. O sea, algo de ese tipo tenemos que tener en nuestra legislación. Quiero también, para dar otro ejemplo, en Europa, o sea, realmente está en marcha ahora también el desmantelamiento de represas. Aquí en Estados Unidos, esta semana aquí, sobre el río Klamath, se está ya en el proceso de desmantelar la represa, la que sería la primera represa grande del mundo, ¿no? En España también se está en toda esta, digamos, en el trabajo de recuperación de los ríos, paralización de proyectos por proyectos antiguos, etcétera. Ya estamos en Colombia en ese momento, en que tenemos que ver qué proyectos tienen que ser evaluados, tanto para mejorar, digamos, la condición y muy posiblemente para desmantelarlos, especialmente ya que tenemos otras posibilidades de energía. Bueno, dejo eso así, ya les avisaremos para el próximo webinario sobre desmantelamiento de represas, en donde invitaremos personas expertos de varias partes del mundo. Y en este momento quiero dar la palabra creo que va a ser Benjamín o Jorge, no sé, de la comunidad, para ir cerrando, y después también a Germán, o como se quieran ustedes dos organizar quién va primero, pero vamos dando conclusión a este webinario. Tienen la palabra. Gracias. La verdad, gracias, Monty. Gracias a todos nuestros espectaculares ponentes. Este ha sido un evento muy interesante, unas ponencias muy centradas, muy aterrizadas, que de la comunidad chicagüeña aquí presente estamos con la Junta del Consejo Mayor. Voy a permitirme mover la cámara para que miremos que estamos aquí con los compañeros de la Junta del Consejo Comunitario, atentos, y de la organización ONUIRA. Aquí está el hermano Silvano, quien ha sido también uno de los pioneros de este proceso. Pero a manera de conclusión, creo que ha sido de alta relevancia 3 aspectos fundamentales que quiero resaltar aquí antes de que el doctor Germán intervenga para que termine de recoger, y algún otro compañero que quiera plantear algo. Un primero tiene que ver con que estamos planteando desde la comunidad y con el respaldo de todas las organizaciones, pues no las quiero mencionar porque tenemos tiempo limitado para no gastar tiempo en ellas, pero agradecerle de manera importante todo lo que están haciendo. Pero estamos hablando de que estamos exigiéndole a la Corte que en esta ocasión tiene la oportunidad de generar un fallo integral para que pueda, de fondo, que pueda reconocerle a la comunidad tanto el derecho indemnizatorio como el derecho ambiental y social, que genere, digamos, un precedente en la historia recogiendo todos estos antecedentes, y que a partir de la gestión y la incidencia que podamos tener hoy con los buenos oficios del Parlamento Europeo, ¿sí?, como lo acaba de establecer la señora Verónica,
a quien le agradecemos enormemente su participación en este evento. Podemos contar con los buenos oficios de este Parlamento ante el Gobierno Nacional para que nos ayude a generar, digamos, incidencia y esos buenos oficios. Corrijo, la señora Ana. Ana, sí, no, estoy un dato cruzado ahí. La señora Ana. Gracias, Monty. Dos, tiene que ver con, digamos, el reconocimiento de derechos del río Anchicayá como sujeto de derecho. Vale la pena simplemente resaltar allí que cuando hablamos del río como sujeto de derecho estamos incluyendo a la población también como una parte integral del río, porque nosotros somos parte del territorio. No somos sin el territorio no es sin nosotros, somos parte integral del territorio. Entonces esos derechos a que el río tiene, el derecho a fluir, el derecho a alimentarse y a alimentar, el derecho a restaurarse, el derecho a sus acuíferos y entre otros derechos que tiene, son parte de nuestra vida cotidiana de la comunidad dentro del río. Entonces esa es una exigencia que le estamos planteando al gobierno central a través de la Corte Constitucional que nos reconozca, al Estado colombiano a través de la Corte, para que nos reconozca el río Anchicayá como sujeto de derecho y se pueda garantizar desde el gobierno las condiciones que permitan la restauración del río, como lo planteaba aquí nuestro compañero de Abogados Sin Fronteras. También estamos hablando un poco de la posibilidad que hoy tiene la Corte de hacer justicia con una población afrodescendiente, que es un territorio de jurisdicción especial de comunidad negra, donde tenemos un sistema de gobierno propio que es un consejo comunitario y que es merecedor de un derecho diferencial. Entonces, aquí el compañero de Abogados Sin Fronteras hablaba de cosas de inconstitucionalidad. Y sabemos que en el caso de Anchicayá está el auto 005 que hasta el momento no ha sido cumplido. Entonces, ¿cómo recoger todo ese tipo de jurisprudencia que se ha generado a partir de la situación de Anchicayá? Igual que, aunque no lo hemos mencionado aquí, estamos planteando el cumplimiento de la resolución ministerial, sancionatoria del ministerio, la 0556, que condena a la compañía a cumplir con 4 medidas, que son la fomento piscícola, repoblamiento piscícola, fomento piscícola, sustitución alimentaria y asistencia técnica agropecuaria. Entonces, esas 4 medidas que son desde el 2002 y no se han cumplido, aún, digamos, siguen vigentes para nuestra exigencia y requerimos allí también que nos hagan el acompañamiento. En manera de recoger un poco lo que se ha planteado aquí, sé que ha sido muy grande, es difícil poner en 2 o 3 palabras lo que se ha dicho, pero lo más importante que recogemos es el sentimiento, el acompañamiento y la intención de quienes hoy están aquí en este evento, querer apoyar a la comunidad chicagüeña en esta justa causa y en este justo reclamo. Creo que nos quedan 3 rutas para avanzar, y es la gestión que se puede hacer tanto desde el Parlamento como desde las otras instancias ante el Gobierno Nacional, pero también ante la Corte Constitucional para que sus fallos sean en derecho y reconociendo la integralidad tanto de lo ambiental, lo social como lo indemnizativo. Pero también todo lo que estamos planteando en materia de el río como sujeto de derecho, pero más es lo simbólico que representa eso para la protección del río. Y lo último que tú decías, Monty, con lo que estamos totalmente identificados, es que hay que revisar ya la vida útil de esas empresas. Parece que en el caso de Anchicayá, la central tanto del Bajo como del Alto ya superaron los 50 años de vida útil. Por lo tanto, creo que requiere una revisión, requiere un ajuste si es que la vida útil ya concluyó, y si no ha concluido, entonces, ¿qué ajustes se van a hacer sobre lo que decíamos al principio del evento? Porque estamos en una ola invernal, esta zona es muy vulnerable, está lloviendo mucho, hay muchos derrumbes y no sabemos, ojalá no pase nada, pero estamos poniendo como en alerta y estamos preveniéndonos a que pueda pasar algún desastre natural con esta central que está ubicada en la parte alta del río. Entonces, no sé, a manera de un poco de conclusiones, creo que podríamos decir que el evento ha sido un éxito, pero sobre la base de que estas tareas de los buenos oficios y las buenas gestiones que quedan pendientes, porque aquí tenemos que gozar de la buena voluntad de los actores que nos sigan acompañando en este proceso. Y la verdad, muy agradecido, muy complacido, y Anchicayá los espera para darles un abrazo. Muchas gracias, Germán. Ya, bueno, gracias, Monty. Sí, muy grato el evento. Una conclusión que podemos sacar es que este tipo de casos se deben realizar de una manera conjunta. Es decir, esto es imposible lograrlo. Primero, nosotros hemos tenido una armonía con la comunidad que es fundamental durante estos 21 años. Y el acompañamiento de todas estas organizaciones a partir de un golpe que tuvimos en el 2012,
cómo a partir de un hecho trágico que fue la T-274 que nos anuló el proceso, pudimos generar un espacio internacional y ese acompañamiento de estas organizaciones ha sido fundamental en muchos aspectos. Hemos tenido el acompañamiento de la ONU a través de los relatores especiales, de la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, activar el caso en la comisión. Es decir, este es un caso de litigio estratégico que si no se maneja de esa manera definitivamente no tiene vocación de prosperar. Es necesario y absolutamente indispensable esta compañía. Damos las gracias enormemente a Nick, que lo veo aparecer ahí en cámara, a Monty, a Abogados Sin Fronteras, al ELC. La lista es larga y es, digamos, muy grato ver cómo estos temas ahora con todo esto, con estos nuevos, digamos, apoyos que tenemos desde España, que es muy relevante. Tuvimos a 3 ponentes desde España hoy y es muy relevante porque esta compañía es de origen español. Entonces, nos parece que es supremamente importante el apoyo que ofrece la europarlamentaria, fundamental, y ojalá pudiéramos trascender con esto y seguir avanzando hasta que realmente la ilusión mía es que no exista un derecho represados 4. El anhelo sería que exista un foro que podríamos llamar derechos respetados. Ya no hablemos de derechos represados, sino que ojalá, y es el anhelo, que pudiéramos hablar de un foro de derechos respetados. Sueño con eso y ojalá lo podamos compartir todos. Esa es la ilusión. Frente a la Corte, pienso que tiene elementos suficientes, tanto jurídicos, sociales, culturales, económicos, para tomar una justa decisión. Pienso que hemos hecho un trabajo serio. Las organizaciones que nos acompañan, todas de muy alto nivel. Eso me decía alguien de la ONU, me decía el foro se le ve de muy alto nivel. Desafortunadamente no nos pudieron acompañar por diferentes situaciones, pero es muy grato sentir este acompañamiento. Y vuelvo y les repito, sin ustedes no podríamos existir, somos conscientes de eso y lo que les pedimos es que nos sigan acompañando y esperamos que este caso lo podamos replicar y que pueda servir de ejemplo. El material que tenemos lo ponemos a disposición de todos los que necesiten. Queremos compartir y que esto se distribuya y se diluya toda esta información a través de los diferentes canales, porque pienso que eso es el éxito de esto, no tratar de guardarse uno como si esto fuera nuestro, porque como decimos con los de la comunidad, este ya es un caso del mundo. Este caso ya ni siquiera nos pertenece, ya es mayor de edad, ya 21 años ya salió de nuestras manos, de nuestro regazo, de modo que muy placentero para nosotros esta compañía y como les digo, ojalá el próximo foro sea derechos represados, es la ilusión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Y yo quiero terminar con unos... Sí, Jorge, ¿decías algo o no? Ok, quiero también terminar que casos como este son los que también, primero que todo, que en el mundo hoy en día el movimiento para la protección de los ríos y de las comunidades que de estos dependen es bastante grande. Está en varias esferas. Es un movimiento que está avanzando no solamente por el lado de los derechos de la naturaleza, derechos de los ríos, pero también en la creación de leyes para la protección, para la conservación, protección y restauración de ríos. En Colombia en este momento hay un proyecto de ley que se va a introducir al Congreso que ha sido preparado por un comité de impulso conformado por varias organizaciones como CESAT, Agua Viva, Fundación Yumaná, Red Nacional del Agua, la Universidad del Atlántico, Bocas de Ceniza, International Rivers, para que podamos tener una ley en Colombia para la protección de los ríos y la recuperación, o sea, preventiva y también restaurativa. Por los ríos y por los derechos de las comunidades. Muchísimas gracias a todos y todas. No sé si hay preguntas en el Facebook, la verdad, no tengo acceso. Pero si alguien más quiere contribuir a alguna otra cosa, tenemos unos 2 minutos, 3 minutos. O si no, bueno, damos... Pues yo solamente quiero saludarlas y saludarles de la organización Quénico Territorial ONUIRA, reconocer esa valentía de esos hombres y esas mujeres que aunque no han estado en el río ni nos lo conocen a nosotros personalmente, sí han podido poner el dedo en la llaga, exigir que a nivel internacional y nacional
el río Anchicayá sea reconocido como un sujeto de derecho, como ya lo decía Benjamín, porque nosotros somos parte de esa naturaleza que está intrínsecamente vinculada a estas comunidades. Y para nosotros, Está sin sonido. Ya. Que una multinacional lo viene acabando paulatinamente, pero no existe la normativa. Por eso nosotros también estamos unidos, porque hacemos parte de Ríos Vivos, a esa presentación de ese proyecto de ley para que los ríos sean reconocidos como sujetos de derecho y exista una ley, exista una norma que lo acobije. Nosotros después de este foro le mandamos un mensaje al relator del lago, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuve en Ginebra, y le mando un saludo muy afectuoso, y le digo también a la Corte Constitucional de Colombia que no olviden a esta comunidad chicagüeña que, que el 1 de diciembre estuvimos allá entregándole una sábana del avance del proceso y entregándole la tutela, que nosotros seguimos clamando justicia, porque queremos que esa justicia llegue a los pobladores de Anchicayá, a sus hombres, a sus mujeres, a ese puñado de personas que seguimos cuidando el río. A pesar de todo, lo seguimos cuidando, lo seguimos conservando, porque ese es lo único que nos queda. Y a ustedes, Monteaguirre, Monty, muchas gracias. A todos allá, a Germán, que se encuentra así, a nuestro apoderado, muchas gracias, mucha fuerza y recuerdos para todos. Y yo creo que la señora diputada española, yo creo que jugó un papel muy importante, y espero que así como lo ha prometido este foro lo haga, de poder escribir al presidente Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez para que no olviden el dolor y el clamor y el sufrimiento de los anchicagüeños y anchicagüeñas. Muchísimas gracias. Aquí hay otro compañero que quiere saludar. Bueno, de parte de la Junta del Consejo Mayor, de verdad estamos muy agradecidos con la intervención en este foro, la claridad que tienen todos los que han participado, y lo único que me resta es decirles muchas gracias, y estamos de pie para seguir esta lucha cogido de la mano con ustedes, porque se ve en ustedes una esperanza que de verdad se pueda reconocer todo lo que hemos sufrido en el río Anchicayá. Muchas gracias. Monty, gracias a usted, al Germán, por supuesto, como nuestro motorcito. Es un anchicagüeño más, ya está reconocido, ya le dimos hasta tierra en Anchicayá para que vaya con la familia, se venga allá en asilado. Gracias por todo ese compromiso, esa entrega. A Monty, la verdad, a los compañeros de Oguaya, Abogados Sin Frontera, bueno, a todos quienes han estado alrededor de ese proceso. Muchas gracias. Aspiramos a seguir contando con ustedes y sabemos que este tema, pues, aunque mañana se nos dé el fallo con relación al tema indemnizatorio, el tema ambiental sigue y estaremos ahí pendiente de cómo seguir defendiendo los derechos del territorio, y además porque es nuestra casa, nuestra hábitat, y queremos proteger, al menos para dejarla a nuestra generación, un legado importante que tenga que ver con la garantía de la existencia étnica, que para nosotros es el territorio. Muchas gracias, Monty. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan un buen día y nos seguimos comunicando de otras formas. Damos por cerrada el webinar.